vamos a ir revisando, tal vez un poco vuelo de pájaro. Recordar, siempre cuando ustedes tengan un paciente con un déficit neurológico de presentación súbita, ¿no? Pérdida de conocimiento, alteración motriz, etcétera, ¿no? O también cuando tengamos un paciente con un inicio súbito de un cuadro de cefalea muy severa, intensa, acompañado también a lo mejor de alteración del estado de conciencia, nosotros debemos diferenciar, primero sospechar que estamos frente a un evento cerebrovascular y tratar de diferenciar si este es por un infarto o una hemorragia. El estudio de imagen, en este caso, que nos va a permitir esto es la tomografía simple, la tomografía sin contraste. Yo puedo con eso saber si estamos frente a una hemorragia cerebral o un infarto. Y el hecho de que saber si es un infarto es tratar de diagnosticarlo lo más pronto posible para tener la posibilidad, dependiendo del tiempo de evolución, de reperfundir al cerebro, ¿no? De aplicar terapia de reperfusión a terapia trombolítica, pero recuerden que solamente tenemos una ventana o un tiempo para poder aplicar trombolisis, que es de entre 3 a 4 horas y media de iniciado los síntomas de un evento cerebrovascular isquémico. Después ya no podemos de ese tiempo aplicar esta terapia. Entonces, con la tomografía, dependiendo de los diferentes estadios del tiempo de evolución del infarto, podemos encontrar hallazgos. En etapa hiperaguda hay que tener mucho cuidado porque es muy frecuente las tomografías cerebrales normales, pueden ser hasta un 60%. En este tiempo, que va a ser de hasta 6 horas de iniciar los síntomas, lo que más tratamos nosotros es de buscar o evidenciar lo que llamamos signos precoces. Los hallazgos precoces de un evento, de un infarto cerebral por TAC. Uno es el que llamamos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que sea hasta un 50% de casos. Que lo que sucede es que una de las dos arterias cerebrales medias, la que se obstruye, se torna o se la observa de un aspecto hiperdenso, como muy blanco. Esta sangre queda ahí contenida y esto lo permite visualizarlo en nuestro estudio como que si estuviéramos utilizando medio de contraste, se lo ve blanco. Y sería pues el indicativo de un infarto que está en curso, en reciente inicio. En las horas posteriores pues se logrará entonces observar ya la afectación en el parénquima cerebral con su cambio de densidad característica. El otro es el llamado signo de la cinta insular o del ribete insular. La corteza de la ínsula, una región de corteza cerebral que está en la parte medial del lóbulo temporal y es especialmente sensible a los cambios de flujo, a la isquemia. Entonces hay un cambio en la densidad, se torna como una cinta de hipodensa en la corteza de la ínsula. Y la otra es que hay una hipodensidad de un núcleo lenticular, como en este ejemplo. Hay una hipodensidad que afecta a un núcleo lenticular, hay una pérdida en los planos de separación de las estructuras, ¿no? Estos tres signos precoces se dan específicamente cuando la obstrucción es de una arteria cerebral media, y es que tenemos que conocer que la mayor proporción pues, de los vasos que pueden ser obstruidos y llevar a un infarto es la arteria cerebral media, la que es principalmente responsable o involucrada en los eventos isquémicos, en las obstrucciones vasculares que llevan a un evento de isquemia cerebral. En resonancia magnética, ¿qué sucede? Si la tomografía es normal y el paciente, nosotros tenemos una alta sospecha clínica de un infarto cerebral, el estudio a continuación a solicitar la resonancia magnética, que es muy bueno para el diagnóstico, para
poder encontrar, diagnosticar lesiones de tipo isquémico. Pero, ¿qué sucede? La resonancia magnética convencional, ¿no? O sea, la que está disponible en los hospitales generalmente, con sus secuencias convencionales de T1 y T2, nos va a permitir encontrar una lesión isquémica después de 4 a 6 horas de iniciado los síntomas. Por eso se indica aquí normal en las primeras 4 a 6 horas. Es decir, que si yo hago una resonancia convencional antes, a las 2, 3 horas de iniciado los síntomas, va a tener también una resonancia normal. Ese es el inconveniente también en este estudio, pero hay en la resonancia unas secuencias, unas, digamos, tecnologías especiales que se llama la secuencia de difusión, ¿no? Difusión, o con unas siglas que se llama DWI, y otra secuencia que se llama ADC. Estas dos secuencias son especiales en resonancia magnética. ¿Por qué? Porque nos permite diagnosticar una lesión isquémica en minutos. Ya a los 3 minutos, o como mínimo 30 minutos de haberse iniciado el infarto, podemos ya detectar lesiones isquémicas, que se lo va a hacer observar como una zona blanca o hiperintensa en la secuencia de difusión, una DWI, ¿no? Esta zona hiperintensa blanca sería la zona de isquemia, y lo comparamos con la otra secuencia que se llama de ADC. Por eso es que se menciona estas dos secuencias porque son complementarias, se comparan. La secuencia de ADC, la zona donde está brillante en difusión debe verse oscuro negro en ADC. Esa relación hipointenso, blanco y negro, me indica que ahí hay un infarto en curso. La cuestión es que, bueno, no todos los resonadores tienen disponibles estas secuencias. Más que todo estos equipos en la parte o hospitales públicos. Y a veces en hospitales privados pues sí cuentan con estas secuencias de difusión y de secuencia ADC, que me permite diagnosticar mucho antes que la resonancia convencional al infarto cerebral. La tomografía, en cambio, puede tomar o demorar hasta 24 horas en que se pueda detectar la típica imagen hipodensa de un infarto. Por eso, si un paciente con alta sospecha clínica de infarto cerebral, la tomografía es normal, y por supuesto no tenemos disponible resonancia magnética, pues el paciente igual debería quedar bajo observación y probablemente repetir la tomografía a las 24 horas, después de 24 horas de iniciado los síntomas. Ya en la etapa aguda, de 6 a 48 horas de iniciado los síntomas, pues ya los hallazgos son característicos, usuales. Se va a detectar la lesión isquémica, que en tomografía característicamente lo que vemos es una zona hipodensa, que involucra tanto a la corteza cerebral como a la parte interna, a la sustancia blanca. Vemos que tiene un aspecto geográfico, tiene efecto de masa, es decir, se comprimen las estructuras adyacentes debido al edema que tenemos de tipo citotóxico, ¿no? Recuerden, edema citotóxico que compromete tanto a la sustancia gris como blanca. En tomografía, y tiene este aspecto de baja densidad, ¿no? Un aspecto hipodenso. En resonancia magnética lo que vamos a evidenciar es un foco hiperintenso en las secuencias convencionales, T2 hiperintenso, hipointenso en T1, que afecta tanto a la superficie de la corteza como la parte interna, ¿no? La sustancia blanca, y en las secuencias especiales de difusión y ADC, pues hay esta relación hiperintenso en la secuencia de difusión y lo contrario, hipointenso en la secuencia
de ADC. En estadios ya más que avanza el tiempo de evolución, estadio subagudo, lo que se puede llegar a evidenciar es este efecto que se llama de niebla, el efecto de niebla, es decir, una aparente reducción en el tamaño y en la densidad que tiene la lesión o de la señal, la coloración que tiene la lesión en resonancia magnética, que da la sensación que poco a poco va tratando de restablecerse a la normal, ¿no? Como vemos, este ejemplo, nuestras lesiones agudas, establecidas, hipodensas, regionales, pero con el paso de las horas, pues el paso, perdón, ya de los tiempos de evolución, de los días, va a ir disminuyendo el tamaño de la lesión y también aumentando o como regresando a la densidad normal, en parte, como que desapareciera la lesión. Es el efecto de niebla, que indica en cierto modo una recuperación del parénquima encefálico en aquellas zonas o áreas donde no hubo una muerte celular como tal. Así que este aparente efecto de niebla dependerá también del grado de afectación, de reducción del flujo sanguíneo. En el caso de infartos importantes o de gran tamaño, ¿no? Una gran reducción del flujo, lo que se va a evidenciar, ya vamos a ver más adelante, más vale es una lesión o cambio ya de manera irreversible del parénquima cerebral. En resonancia magnética pues, también podemos llegar a observar este efecto de niebla, una aparente como pseudo normalización de la zona de infarto, al menos en las regiones menos afectadas, que van regresando a un aspecto similar al anterior, al pre-patología, pero en los casos más que todo cuando hemos tenido una lesión isquémica de gran tamaño, o el grado de afectación es importante, lo que vamos a tener es una destrucción del parénquima cerebral en esa zona, un cambio irreversible e incluso se forma una cavidad en el parénquima que se llena con líquido cefalorraquídeo. Eso lo llamamos encefalomalacia. Es una zona donde se ha producido una destrucción del parénquima, una cavidad que se rellena con líquido cefalorraquídeo, y lo reconocemos porque esta zona tiene una densidad similar al líquido cefalorraquídeo, hablando de tomografía, ¿no? Vean cómo esta zona muy oscura, ¿no? O de una muy baja densidad, pero ese aspecto es similar al líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, porque propiamente pues ahí hay una cavidad que se ha rellenado con líquido cefalorraquídeo. También se acompaña el infarto con un efecto de retracción de las estructuras adyacentes. Eso puede haber como una aparente dilatación, pero no es que se dilata, sino que el ventrículo es retraído por la pérdida de volumen que se dio en la zona de infarto. En resonancia magnética, esta zona de encefalomalacia, que también la encontramos, lo reconocemos porque la zona en cuestión pues tiene una señal, un aspecto señal similar al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso se indica que es hiperintenso en la secuencia T2, hipointenso en la secuencia T1. Y lo especial es que en estas secuencias especiales de comparación, de difusión, secuencia de difusión y secuencia ADC, ya no hay esta misma relación, ¿no? Hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC, sino que ambas imágenes o secuencias se ve brillante la zona alterada, ¿no? Se ve hiperintenso esta región, que me indican que ahí no es que hay un infarto activo, sino que se produjo y quedó ahí una zona de encefalomalacia. Solo aquí para nuevamente hacer referencia a lo que llamamos las secuencias especiales en resonancia magnética, que son de difusión
y de coeficiente de difusión aparente o ADC, ¿no? Esto se basa en la integridad de la membrana celular de las neuronas, que cuando está normal, pues mantiene un sistema de difusión óptimo, pero cuando se daña la neurona por el infarto, se daña pues la membrana celular, y esto lleva a que se interrumpa la difusión en dicha célula o células. Esta interrupción de la difusión, esta alteración de la difusión, o con lo que podríamos decir como una restricción de la difusión, se demuestran, hay estudios de imagen como en la secuencia que ya veíamos de difusión como una zona brillante, hiperintensa, y que cuando se compara con la secuencia ADC se ve oscuro, hipointenso. Eso me indica de que aquí hay una alteración de la difusión en esta zona, en estas neuronas, por muerte de ellas, o destrucción de las mismas, o daño de las mismas, ¿no? Y se lo suele, más que todo, entre los neurólogos, los radiólogos, describir estos hallazgos como también una restricción de la difusión. El neurólogo, los radiólogos indican que hay una zona con restricción de la difusión en esta secuencia de difusión, ¿no? Valga la redundancia, que me indica que las neuronas pues ahí están funcionando mal y que la membrana está afectada, y por supuesto entre las diferentes situaciones o funciones que se dan en la membrana celular está la difusión. Ahora, estas secuencias y este efecto de restricción de la difusión no es exclusivo del infarto, también se puede o se lo utiliza para el diagnóstico de otras enfermedades como los tumores cerebrales, ciertos tumores cerebrales, accesos cerebrales y lesiones quísticas, donde también se puede encontrar restricción de la difusión, ¿no? Además del infarto. Aquí se habla de los estudios ya que son opcionales, muchas veces dan instituciones que se enfocan mucho más en el estudio y en el pronóstico de los pacientes con infarto cerebral, que son de estudios de perfusión. Se puede hacer en tomografía o resonancia magnética, y lo que se intenta es determinar el grado de reducción, de afectación del flujo sanguíneo en la zona en cuestión, como para tratar de tener un pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Pero ni es algo, digamos, que es obligatorio solicitarlo para todo paciente, y también es una tecnología que pues no está disponible para todos. Hay unas situaciones especiales, uno, los llamados territorios limítrofes o infartos frontera, que se dan infartos, generalmente son pequeñas zonas de infarto, que se producen justo en estas llamadas zonas limítrofes o zonas fronteras, que son las regiones que quedan entre uno y otro territorio vascular. Recuerden que en clases anteriores hablábamos de una especie de límite virtual que nosotros podemos tener o recordar, y que nos ayuda a separar los territorios de vascularidad de tanto la cerebral anterior como media y posterior. Ahora hay infartos que se dan exclusivamente en estas regiones fronteras, donde generalmente hay una menor cantidad de flujo sanguíneo, hay menor cantidad de vasos, o son vasos más pequeños en calibre que llegan a estas zonas y que son más sensibles entonces a cambios isquémicos. Muchas veces se producen lesiones isquémicas asintomáticas en pacientes que tienen problemas de flujo asociado a arteriosclerosis, ¿no? En pacientes entonces que sufren de hipertensión arterial crónica mal controlada o diabetes mellitus, pueden desarrollar estos pequeños infartos frontera, que son asintomáticos, pero a medida que se van acumulando con el lapso del tiempo, pues pueden llevar a cierto grado ya de limitancia neurológica, motora. Otras son el caso donde hayan
áreas de multiinfartos, afectación de varias regiones vasculares al mismo tiempo. Generalmente se dan en los infartos de tipo embólico. Tal vez el ejemplo clásico es de pacientes con arritmia cardíaca. La arritmia predispone a la generación de trombos que se pueden liberar y viajar por la circulación y que pueden llegar al mismo tiempo a obstruir varios vasos cerebrales, causando pues múltiples áreas de infarto, lo que llamamos como los infartos cardioembólicos, ¿no? La razón de por qué al mismo tiempo se den áreas de lesión isquémica en diferentes regiones del encéfalo. Otros son los llamados infartos muy pequeños o lacunares. Tienen un tamaño que van de la lesión de entre 5 milímetros hasta a veces 1.5 milímetros. 1.5 centímetros o 15 milímetros, mejor para no confundirnos, corresponde al 20% de todos los infartos y son infartos que se producen por la obstrucción de vasos de muy pequeño calibre. Estos vasos se encuentran en los territorios frontera, regiones de los núcleos de la base, en el tálamo, en la puente, en la cápsula interna, ¿no? Estos infartos pues se dan mucho en pacientes que sufren de hipertensión arterial o de diabetes y suelen ser los responsables de estas alteraciones o déficits neurológicos que son transitorios y autolimitables. Un paciente que un día determinado comenzó a tener una debilidad de un brazo o de una pierna, pero que en cuestión de días pues se recuperó de manera espontánea y como que no ha pasado nada. Pues esto muchas veces se da. Esto muchas veces se ha producido por estos infartos lacunares que son muy pequeños. En otras ocasiones solamente se los encuentra de manera accidental en los estudios de tomografía, como unas pequeñas imágenes redondeadas hipodensas. En el caso de las hemorragias, que vamos a ver algo rápido nomás, las hemorragias pues pueden ser intracerebrales o por fuera del parénquima encefálico. Aquellas hemorragias que son intracerebrales las denominamos como intraaxiales, ¿no? Y las que son por fuera del parénquima encefálico se las llamamos extraaxiales, ¿no? Estas son las hemorragias extraaxiales que pueden ser la epidural, la subdural y la subaracnoidea. Igual las zonas de hemorragia, las colecciones hemorrágicas siempre las vamos a reconocer, ustedes las van a reconocer como áreas hiperdensas. Pueden estar dentro del parénquima encefálico, como en este ejemplo, o como esta imagen tomográfica, vean estas líneas o zonas hiperdensas que como que delinean el interior, la parte interna del cerebro, pero en realidad es sangre que está acumulado en espacios subaracnoideos, en las áreas de las cisternas basales y en los surcos corticales, que son áreas o son los espacios subaracnoideos, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia como tal, o el aspecto de una hemorragia va a ir cambiando también con el paso de los días. Mayor densidad, ¿no? Más claro, más blanco al inicio, y luego va a ir disminuyendo su densidad, va a ir reduciendo su densidad con el paso de los días y va a ir reduciendo la densidad de la misma al paso de los días, ¿no? Las hemorragias intracerebrales, hay áreas donde con mayor frecuencia se pueden encontrar o generar estas hemorragias que son a nivel núcleos basales,
que es casi la mayor cantidad de casos, ¿no? Ganglios basales, núcleos basales, hay otras que pueden darse a nivel talámico específicamente, o en la que es el cerebelo y y el puente. Estas áreas de focos hemorrágicos y generalmente son o se asocian con cuadros hipertensivos, hemorragias de etiología hipertensiva. En el caso de la resonancia magnética, recuerden, la resonancia magnética no es un estudio óptimo para el diagnóstico de hemorragia intracerebral, ya sea intra o extraxial, porque el problema es que los coágulos sanguíneos tienen diferentes aspectos en resonancia magnética, dependiendo de cuál secuencia estamos viendo, ¿no? Recuerden que en resonancia las secuencias T2, secuencia T1, entre otras. Entonces, dependiendo de qué tipo de secuencias estemos viendo y el tiempo de evolución de la enfermedad es varía mucho el aspecto de lo que vamos a poder observar. Por esto, la resonancia magnética no está indicada para el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que nos ayudaría es para evaluación de otras probables patologías o cómo ha evolucionado un paciente posterior al cuadro hemorrágico, ¿no? Pero para el diagnóstico como tal de un foco de hemorragia intracerebral le estoy indicando la tomografía simple. En caso de las hemorragias extraxiales, tenemos la subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea puede ser por trauma, un evento de trauma cráneoencefálico que produce una hemorragia subaracnoidea. Y en caso no traumática, generalmente se produce por la rotura de un aneurisma, que es la principal causa de un aneurisma, de una hemorragia subaracnoidea no traumática. Hay otras causas, puede ser por un tumor, por una malformación arteriovenosa, entre otras. El estudio de primera elección para el diagnóstico de esta patología es la TAC simple, y lo que vemos son hiperdensidades en espacios subaracnoideos, ¿no? Que son en los surcos corticales, en la región de los surcos corticales, en la cisura interhemisférica, buena parte de la base, donde están las cisternas de la base. Ustedes ven todas estas líneas densas o blancas que delinean la región de las cisternas basales, o líneas blancas que parece que ingresaran de manera perpendicular al parénquima cerebral. En realidad es líquido sanguinolento en los surcos corticales, ¿no? Mezclados con el líquido cefalorraquídeo, o en la zona de la cisura interhemisférica muy blanca, donde ahí hay sangre mezclada pues con el líquido cefalorraquídeo. El aspecto de una hemorragia subaracnoidea. Aquí tenemos otro ejemplo de una hemorragia subaracnoidea con un refuerzo, una mayor densidad de estos espacios en la región basal. Que también se puede combinar, en este caso se ha combinado también con una colección hemorrágica intracerebral. Se hace referencia que la principal causa de una hemorragia subaracnoidea no traumática es la rotura de un aneurisma intracerebral, hasta 80% de casos. Y mientras más grande, pues obvio, mayor probabilidad de ruptura tenemos de dicho aneurisma, ¿no? En estos casos, una vez diagnosticado por TAC simple la hemorragia, debemos tratar de buscar la posibilidad de la presencia de un aneurisma por medio de estos estudios como la angiotomografía, que necesita contraste, la angioresonancia, que no emplea contraste, o la angiografía intracraneana.
Eh, bueno, ahí tenemos ejemplos de los estudios, ¿no? Esta es la angiografía digital, el estudio gold estándar para el diagnóstico de aneurismas intracerebrales, para el diagnóstico, y también se puede aplicar al mismo tiempo tratamiento. Los estudios, otros estudios que tenemos, estudios adicionales, la angioresonancia, que lo especial es que no necesita contraste, que se puede detectar esta imagen sacular, una dilatación sacular, que es el aneurisma, o la angiotomografía, que nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales. Aquí muy bonito se ha detectado esta imagen sacular, un aneurisma, una arteria, que es la cerebral media izquierda. Claro que la angiotomografía utiliza contraste, ¿no? Aquí solo para hacer referencia, en tomografías se utilizan, entonces pueden que ya hayan escuchado, lo van a escuchar, utilizar la escala de Fisher, que se emplea para la gradación de una hemorragia subaracnoidea en tomografía, ¿no? Hay 4 grados, el grado va del grado 1, donde no se encuentran alteraciones, la talla es normal. Grado 2, la hemorragia subaracnoidea tiene un grosor de estas áreas hiperdensas mayor, que es menor a 1 milímetro. Si es mayor ya a 1 milímetro, tenemos se pondría como un Fisher grado 3. Y cuando ya la hemorragia subaracnoidea se ha extendido con colecciones intracerebrales, ya como tal, o ha ingresado, ha drenado al interior de uno o ambos ventrículos, pues sería un Fisher grado 4. Ahora, en el caso de los procesos neoplásicos, los tumores, siempre en tumor o sospecha una lesión tumoral, una lesión ocupativa, el estudio de imagen debe ser debe solicitárselo en lo posible con contraste, ¿no? Debe ser un estudio contrastado. Generalmente estos estudios van a ser ya en un paciente que se está evaluando su situación, que lleva un control por consulta externa, al cual se le valora clínicamente para descartar que pueda haber alteraciones, y en el cual se utiliza el estudio con medio de contraste. El estudio inicial puede ser la tomografía contrastada, generalmente un estudio más rápido de obtener, y a posterior se utiliza o se puede proseguir con la resonancia magnética contrastada para valorar la extensión de la lesión y su comportamiento con los medios de contraste. Como aquí tenemos esta lesión tumoral, un oligodendroglioma, que en tomografía pues lo que se ve es como una zona con distorsión, como un aumento de la distorsión de la morfología, algo que con efecto de masa que está comprimiendo estructuras, con líneas blancas que son vasos sanguíneos en un estudio con contraste. Y en la resonancia magnética pues mucho más detalle, puedo detectar o se puede detectar la lesión redondeada que absorbe o capta el contraste, ¿no? Y a priori nos permite detectar que hay una lesión ocupativa, tumoral a ese nivel, ¿no? No siempre con el estudio de imagen vamos a poder determinar o indicar de manera fehaciente qué tipo de tumor es, pero ya podemos al menos detectar que hay una lesión tumoral, y por su aspecto pues tratar de prever si este tiene pues, mayor o menor probabilidad de ser maligno. Bueno, ciertas consideraciones, solo para conocimiento, ¿no? Los tumores, generalmente el radiólogo, ¿no? O el neurólogo, el neurocirujano, se va a valer de varias características de una lesión encontrada en el cerebro, ¿no? Su localización, el número, su tamaño, ¿no? Si absorbe o no el contraste,
y otras cuestiones asociadas que pueden estar dentro de la lesión y que pueden ayudarnos a reducir el espectro de nuestro diagnóstico presuntivo. En la localización, recuerden que habían lesiones o se describía que un tumor una lesión se la puede determinar por su localización, ¿no? Si es supratentorial o infratentorial, intra o extraaxial, y esto ayuda mucho después a reducir el rango de posibilidades, ¿no? Porque hay tumores que son típicamente por fuera del parénquima cerebral, extraaxiales, otras intraaxiales, unas son de localización típica supra o infratentorial. El tumor más frecuente es el astrocitoma, ¿no? Hay múltiples tumores de múltiples estirpes, ¿no? Pero tal vez lo que nos ayuda o les puede ayudar a ustedes mucho, ¿no? Que el tumor más frecuente en el encéfalo pues es el astrocitoma, de ahí tiene sus subdivisiones, ¿no? Que esto se da por el grado de agresividad del tumor, ¿no? Desde el grado tal vez más, digamos, más agresivo, ¿no? De los astrocitomas, el más agresivo, maligno, que es el glioblastoma multiforme, a otros de menor grado de agresividad, como estos que tenemos aquí, astrocitomas pilocíticos, entre otros. Aquí solo como para que ustedes tengan en consideración, ¿no? Difícil que nosotros nos podamos grabar todas estas posibilidades de tumores en las diferentes características, ¿no? Pero solo es para que ustedes puedan darse cuenta cómo toda información que se obtenga es fundamental para el diagnóstico diferencial, y lo complicado, ¿no? De por qué no siempre uno, por imágenes al menos, no puede indicar que un tumor es tal o cual, ¿no? Ya que hay múltiples posibilidades, ¿no? Que están en relación con la localización del tumor, con la edad del paciente, si es supra o infratentorial. Tal vez si hay tumores que son más frecuentes en por su localización, por su aspecto, por la edad en la cual se presenta, pero hay muchas variables ahí. Y con esto creo que ya terminaríamos. Esto que es importante. Los tumores, pues, o las lesiones tumorales las podemos también determinar como por su localización, ¿no? Intra o extraaxial. Intraaxial porque es dentro del parénquima encefálico. Generalmente es de una localización central en el parénquima. No suele afectar a la tabla ósea o a la envoltura ósea craneana. Desplaza las estructuras, como te hace efecto de masa, va desplazando la estructura, produce el desplazamiento de la zona de interfaz entre la sustancia gris y blanca, expande a la corteza, la desplaza también a la corteza. Los vasos piales, estructuras vasculares, van a encontrarse en la periferia de estos tumores intraaxiales porque va desplazando todo lo que está a su alrededor. Se puede encontrar lo que llamamos la hendidura del líquido cefalorraquídeo, que es como un halo blanco de líquido cefalorraquídeo que está entre la lesión y el parénquima cerebral. Normal, esto es ausente en las lesiones intraaxiales, ese halo de líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el parénquima normal. Puede tener contacto con la meninge, pero forman ángulos agudos, y algo que llamamos el signo de la cola dural no se presenta en los tumores intraaxiales, ¿no? Es un signo que se ve en los casos de tumores que se originan
de la meninge. Hay un tumor específico que se origina en la meninge y presenta este signo en los estudios de imagen, que se llama el signo de la cola dural, mientras que las lesiones por fuera del parénquima cerebral es más periférico, ¿no? Es frecuente por su localización extraaxial que pueda producir cambios en la parte ósea adyacente, tiene o desplaza hacia el centro a la interfaz de la sustancia gris blanca, ¿no? La corteza está respetada, todo lo que son estructuras adyacentes son desplazadas hacia el medio, hacia el centro, los vasos sanguíneos, la corteza, la interfase gris blanca. Podemos encontrar este signo de la hendidura del líquido cefalorraquídeo, está presente en los tumores extraaxiales. Se forman ángulos obtusos con la meninge, y el llamado signo de la cola dural es muy frecuente en estos tumores extraaxiales. Esto es importante. Aquí tenemos un ejemplo, un tumor extraaxial, un tumor que desplaza todas las estructuras hacia el centro, que desplazan las estructuras hacia el medio, y que por su localización puede erosionar a la ósea adyacente, ¿no? Desplaza la corteza, la interfase gris blanca, todo hacia el medio, mientras que los tumores intracerebrales como tal pues van en cambio desplazando toda estructura hacia la periferia. Todo esto viene porque también esta localización intra o extraaxial nos permite identificar o tratar de presumir lesiones, y es que las lesiones extraaxiales, como este ejemplo, un tumor extraaxial, por favor verifíquenlo bien, este ejemplo, un tumor extraaxial, porque va desde afuera, la periferia, hacia el cerebro y comprime el cerebro. Y es que hay una gran mayoría de tumores extraaxiales que son benignos, ¿no? Como un ejemplo típico es el meningioma, tumor que se origina en la meninge. En cambio, los tumores intraaxiales, dependiendo de la edad, tienen una mayor probabilidad de ser malignos. Ese es el problema. Una lesión intracerebral hay que tomar mucho más cuidado, lo más probable es que sea algo maligno. Pero una lesión que comprime al cerebro, una lesión extraaxial, tiene mayor probabilidad de ser benigna. Bueno, chicos, vamos a llegar solamente hasta ahí. Por favor, recuerden, para el examen va todas las diapositivas, no todo el material. Recuerden que siempre el examen es de opción múltiple, vayan viendo lo fundamental, lo que sería ejemplos de imágenes, ¿no? Tal vez lo específico, de reconocer un infarto, reconocer una colección hemorrágica, etcétera, más lo que se ha estado viendo, ¿no? Y estudiar lo que faltaría en las diapositivas. Eso sería todo por el momento, chicos. Lamentablemente no pudimos terminar todo, ¿no? Debido al dieron de feriado, pero bueno, estén atentos a la fecha de examen. Está colgada en la plataforma que la puedan realizar para que ganen su puntaje, ¿no? Eso sería todo por el momento. Sí, doctor. Y de nuestra parte queremos agradecerle por estar con nosotros en este recorrido de semiorradiología. Y bueno, no es de más de decirle que muchas gracias por todo el servicio y por la buena disposición que siempre ha tenido desde que lo conocimos en cuarto. Ajá. Entonces, nada, que tenga que el próximo semestre que tenga sea muy bueno, así como este. Y muchas bendiciones para usted y su familia, que sé que tiene unos niños muy bonitos. Y también tenemos una sorpresita muy bonita que espero que le guste de parte de todo el curso. Y bueno, y algunos que no van a poder encender su cámara, sin embargo, sé que ellos también sienten lo mismo que le estoy expresando a usted. No sé si ya ve, no ve. Yo creo que ya algunos nos conocen, sin embargo, igual, espero que le guste, doctor.
Muchas gracias, sí, muchas gracias, gracias por el detalle. Sí, también, pero recuerdo, ¿no? Aunque haya sido por cámara, pero igual recuerdo a muchos de ustedes que también tuvieron el ciclo pasado. Y bueno, es muy bueno el haber en algo contribuido para su formación académica, ¿no? Que tengan mucha suerte de aquí en el resto de su carrera, ¿no? Tal vez en algún momento tocará ya encontrarnos tal vez ya como colegas médicos, ¿no? O si a alguno de ustedes de repente le gusta la radiología, no sé. Pero bueno, gracias por el... ojalá unos futuros semestres pueda ser ya presencial y que tengan mucha suerte, no solo en la semana de exámenes, sino también en su vida, en su carrera, ¿no? Gracias por el detalle, muchas gracias, cuídense bastante chicos y nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Gracias, doctor. Cuídese usted también, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Cuídense mucho entonces.